Ok, entonces buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la edición de este día y vamos a mundialmente ver preguntas de flebotomía, pero también tenemos de control de infecciones. Bueno, vamos a ir haciendo preguntas y no sientan temor de contestarla. Vamos a ir ahondando en cada una de ellas. Yo se las voy a ir leyendo y van a ver las opciones que tenemos en la pantalla. Son básicamente de escoge múltiple y también vamos a encontrar algunas de llenar los espacios en blanco. Bueno, ahí cualquiera puede levantar la mano o abrir su micrófono y contestarla. Sí. Bueno, vamos a ver esta pregunta que dice sobre lo que es el control de infecciones de la OSHA. Dice, mientras se le toma la historia a un paciente con historia de tuberculosis activa, ¿qué tipo de equipo de protección personal se requiere? Si usted sabe que va a trabajar con un paciente que tiene historia activa de tuberculosis, ¿qué equipo de protección personal es requerido? Ahí tenemos la opción 1, dice guantes, mascarilla, goggles o una gabacha de laboratorio. Mascarilla. Mascarilla, sí. Básicamente para este tipo de protección, que lo que es el tipo de infección que estamos hablando, que básicamente es una protección de tipo aérea. Lo que se recuerda que hablamos, que dijimos que habían varios tipos de protección para contacto directo, airborne. Entonces, esta en particular, desde del paciente activo de tuberculosis, el equipo de protección personal que se incluye es el del N95, un respirador, o hay algunos otros un poquito más completos, que se conocen como respiradores purificadores de aire. Y eso se hace, por ejemplo, en visitas a las casas, las enfermeras que hacen visitas domiciliarias los utilizan, o también cuando hay visita del paciente a la clínica. Entonces, este tipo de protección se llama precaución aérea, o en inglés sería airborne. Incluye, además de la tuberculosis, ahí también tenemos la varicela, la chickenpox, la herpes zóster, shingles, también ocupa este tipo de protección. Y lo que son las rubeolas o sarampiones van con este respirador componente N95. También, si se hace un poquito más grande el tipo de protección, se pueden utilizar lo que son los cuartos de aislamiento con presión negativa. Todos los contactos, tanto sea necesario, ¿verdad? Cualquier contacto con una secreción corporal que se anticipe que pueda pasar, también se puede utilizar lo que son guantes limpios, gabacha desechable, también se puede utilizar lo que son los goggles o un face shield si es necesario. Entonces, si ustedes ven la protección de transmisión por airborne, a la aérea, está basada en este tipo de defensa, ¿verdad? Básicamente es prevenir. Cuando se sospeche o se tenga una certeza de un diagnóstico confirmado. Entonces, en esos casos, se utiliza ese tipo de protección aérea. También recordemos que la higiene de las manos, una vez se entre y se salga de una área, de una habitación de un paciente con este tipo de patologías, siempre es requerida el aseo de manos. Ahora vamos a ver lo que dice el citrato de sodio. Es un aditivo que lo encontramos en qué color de tubo. El citrato de sodio. En el tubo verde, en el rojo, lavanda, o el lila, o el celeste, el azul claro. Vamos a utilizar el sodio citrato, sodio citrate.
Es el sodium citrate, es el aditivo que encontramos en el tubo celeste, ¿verdad? Como les dije, cuando uno tiene el tubo, siempre el tubo nos va a dar una orientación de tipo de color, lo que es el tubo, la parte superior, y también en la etiqueta. Vamos a ver que estamos viendo el aditivo, siempre en esa área se ve, ¿verdad? El aditivo es sodium citrate al 3.2%. ¿Cuál es el tamaño de aguja recomendada para hacer la flebotomía, la punción venosa? Ahí ven ustedes valores que van del 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23. ¿Cuál es el recomendado para este tipo de procedimiento? 21. 21. Sí. El número 21 es el recomendado para lo que es la flebotomía. Tenemos unos números que son menores al 21, que son valores que son significativos en base al grosor, ¿verdad? El número nos orienta el grosor de la aguja. Los números menores al 21 vamos a encontrar agujas más gruesas y el valores superiores al 21 vamos a encontrar agujas más delgadas. Hay agujas que pueden llegar hasta el número 30, que son bien delgaditas, que la ocupan más que todo para procedimientos como escleroterapia, donde se hace punción de venas para esclerosarlas por varices. Ya el 25, 23, por ahí vamos a encontrarlo en agujas de tipo de mariposa, de agujas con alas. Y los inferiores, valores de 16, 18, vamos a encontrarlos para procedimientos, por ejemplo, que se tomen venas que queremos pasar líquidos en gran volúmenes. Vamos a utilizar ese tipo de agujas número gruesas. Cuando se haga, la siguiente pregunta, vamos a leerla. Dice, cuando se hace una punción capilar y la lanceta llegue a golpear un hueso o tenga contacto con un hueso, ¿cuál es la infección seria que podría suceder a un hueso? ¿Cuál sería su nombre en términos médicos? Osteomelitis. Osteomelitis. Sí, ¿verdad? Por eso dijimos que la zona de la punción capilar, ya sea en los talones de los niños, recuerden que aquí tenemos el hueso calcáneo en esta zona, vamos a hacer las punciones en el talón, en la parte, lo que es el talón, buscando siempre los laterales, ¿verdad? Vamos evitando la parte media, que es donde está el hueso calcáneo. Vamos a utilizar las partes carnosas de los lados. Acá, esta zona se puede utilizar. Lo vemos en la fotografía. Y en lo que es el dedo, dijimos que era el tercer y cuarto dedo, ¿verdad? Vamos a utilizar no la parte central, que es donde tenemos la falange distal, sino los laterales, ¿verdad? También partes carnosas de los laterales del tercero y cuarto dedo. Vamos a ver esta otra pregunta que es muy interesante. Dice, el asistente médico se pone el equipo de protección personal antes de proveerle cuidado a un paciente. Por ejemplo, estamos en un paciente que necesita precauciones de tipo aéreas. Esto lo vimos en el video la otra noche. Recuerden que vimos 2 videos, cómo ponernos el equipo de protección personal y cómo retirarnos el equipo de protección personal. Entonces, el equipo de protección personal en la colocación, ¿cuál es el orden que ustedes llevarían? El orden correcto para ponérselo. Recordemos que el equipo de protección personal es un trabajador de la salud. Lo que tratamos de aquí de protegernos son las membranas mucosas, nuestra vía aérea, nuestra piel y también que nuestra ropa que andemos utilizando no entre en contacto con un material infeccioso, ¿verdad? Entonces, ese es de ahí que las precauciones que vimos en la otra noche, dijimos que son precauciones basadas en el tipo de transmisión. Y mencionamos 3 esa noche. Una de ellas es la que les estoy preguntando ahora, la aérea. Pero también mencionamos otra que dijimos de contacto
y había otra que se llamaba de droplets, que son de gotas, ¿verdad? Entonces, lo que determina el tipo de protección personal que el trabajador de la salud va a vestir es el tipo de precaución, la categoría, el tipo de precaución. Ya que les di esta introducción del tema, dígame cómo se lo pondría usted, en qué orden, que yo le voy poniendo el número. Aquí tengo los nombres. Tenemos los nombres. Entonces pongamos estos números 1, 2, 3 y 4 en el orden que usted cree que va a ser. Ayúdeme con eso. Yo lo voy poniendo. Higiene. Very close. El número 1, ¿dónde lo pondrían? ¿Qué se pondrían de primero ustedes? ¿O qué En- harían? En hand higiene. Higiene de las manos acá. Higiene de las manos. Higiene de las manos, ese sería nuestro número 1. Bueno, ¿Qué seguiría después? de ahí los Los- guantes. Los guantes, sí, pero no sé en inglés cómo se dice guante. Ah, bueno, gloves, ¿verdad? Gloves. Aquí. Entonces Gloves. ustedes se pondrían los guantes del número 2. Ok. ¿Qué seguiría después? Después, si recuerdo bien, era ¿cómo se llama? La parte de arriba, la ropa que se ponían, El gabachón, el gown. Gown. sí. Este acá. Ok. El gown, Después la máscara, la máscara, el número 4. lo que se ponía arriba de la máscara, que era, ¿cómo se llama? El cristal ese. Ok, es el como goggle. El ese. goggle o el protector de la cara. El Sí, facial. ese. Aquí, número 5. O sea, ese es el orden que usted llevaría. Mm, Se va de las manos, se colocan los guantes, se pone el gabachón, el gown, luego la mascarilla y luego el respirador. Ok, vamos a ver si así es la cosa. Ustedes ven ahí algunas sí, discrepancias. Vamos a ver, este es el orden que haríamos. ¿Se acuerdan? Pues el aseo de manos primero, luego se Los pone el guantes. gown, ¿verdad? Y Parece después que el los guantes. gown puede ser que usted se necesite ayuda. Cuando usted se lo pone, se coloca el gown, pero va a necesitar ayuda para que una Sí, persona en la parte posterior se le haga el amarre. El amarre. Luego usted con sus manos se coloca la mascarilla. Recuérdense que en el video, la persona, el señor, hizo una prueba de la mascarilla, que la sopló y vio si no habían fugas, si habían fugas. Él vio si tenía que recolocar, reposicionar la mascarilla, luego viene el face shield. Por último, son los guantes. Recuerden que los guantes, si bien es cierto, no, en algunos casos podría ser que no sean estériles, es lo último que nos vamos a poner. Por eso se llama los pasos del donning. El donning, en lo que es la terminología de equipo de protección personal, significa colocarse. Ahí, esa es la secuencia. En este dibujo nos orienta también, ¿verdad? El aseo de las manos podría ser con alcohol gel o podría ser con agua y jabón. Luego viene el gown, ¿ya? Con ayuda de alguien que nos haga el amarre por atrás. Luego la mascarilla, que yo tengo que verificar que quede lo suficientemente apretada en mi cara, que no hayan fugas. Luego viene el protector de ojos, el face shield o el goggle. Y por último es la colocación de los guantes. O sea, ese es apréndanse esta rutina, porque eso sí, a veces lo preguntan, no solo en los exámenes, sino también es una secuencia que hay que tenerla un poquito en la mente, porque también es de algo de frecuente uso en una clínica o hospital. Veamos esta, dice, esta es otra pregunta, dice, usted está obteniendo los signos vitales de un paciente pediátrico. Aquí no le da edad todavía, solo dice un paciente pediátrico, un niño. Y usted dice como asistente médico, reconoce o se da cuenta que le encuentra al niño algunos moretes sobre todo su cuerpo. All over the body, dice. ¿Cuál de las acciones siguientes debería el asistente médico clínico tomar? Si usted encuentra un niño en edad pediátrica con morete en todo su cuerpo,
¿Qué haría usted? La opción A, B, C, D. La opción 1 dice, le hace preguntas a los padres, notifica el contacto de emergencia. La C dice, le hace preguntas al niño o notifica al proveedor. Ya. Notifica a los padres, le pregunta a los padres. Le pregunta a los padres. Recuerden que se puede hacer, pero si usted ve unas lesiones en todo el cuerpo de un niño, de cuestionar al padre frente al niño, es mejor decirle al proveedor, porque ya que sea el proveedor que haga el siguiente paso en el niño y en el examen físico del niño y cómo aborda el problema, pero la acción del asistente médico, recuerden que aquí estamos viendo las prioridades desde la función del asistente médico, ¿verdad? No es que el asistente médico se va a poner a cuestionar al padre del niño en ese momento o a preguntarle al niño, sino que mejor pase el dato al proveedor y el que sea el que responde. Entonces, si bien es cierto, lo curioso acá es porque muchas lesiones que causan moretes son a veces muy comunes en niños que no han sido abusados, no necesariamente porque se vea un morete. Hay que pensar que el paciente ha sido una clara característica de un abuso, ¿no? Ya que la prevalencia y el número de moretes en los niños podría incrementar con la edad, especialmente en ciertas edades, cuando el niño se empieza a desarrollar más y se hace más móvil, especialmente en niños que empiezan a ser ya más móviles y el desarrollo va de una etapa más pasiva a una etapa más activa, entonces podría ser que cambien el número de moretes que se podrían ver. Niños que no son independientes, es muy raro que tengan moretes. Y eso estamos hablando más o menos de 6 meses para abajo. Menos de 1% de niños en esa edad van a mostrar moretes porque casi siempre son bajo el cuidado directo de un adulto. Es bien difícil que un adulto pueda justificar un morete en un niño de esa edad porque son dependientes casi al 100% de los padres, ¿verdad? O de las personas que los cuidan, excepto que tengan lesiones ya que nacieron con ellas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se podrían encontrar lesiones de tipo accidental en un niño? Por ejemplo, en partes óseas, prominencias óseas, o en la parte frontal del cuerpo podría ser, ¿verdad? Así son, por ejemplo, las rodillas, lo que son las partes frontales de la pierna, ¿verdad? En inglés se dice shin, o en las pantorrillas, ¿verdad? Pantorrillas y rodillas son muy frecuentes en niños y se toman como probablemente de lesiones de tipo accidental, ¿verdad? En la cabeza, en la frente también algunas veces, o en el mentón, porque se caen, podría tomarse como una lesión de tipo así accidental, ¿verdad? Ahora, lesiones de tipo por abuso tienen situaciones también en zonas blandas del cuerpo, ¿verdad? Tejidos blandos, pueden ver. También lesiones en los cachetitos, ¿verdad? En las cheeks, son también, no son relacionadas a accidentes, no más que todo son por lesiones provocadas de abuso, lesiones en los ojos o en las áreas periorbitales, ¿verdad? También vean estas lesiones acá en los cachetitos, podría ser como un golpe de mano, ¿verdad? No son lesiones. Zonas de la parte posterior de las piernas, no en las partes frontales como son las pantorrillas, que podrían ser lesiones de tipo de un cinturón o un alambre, en zonas de la espalda también, ¿verdad? No son, y la característica de la lesión no son de tipo accidental, sino más que todo moretes por abuso, ¿verdad? Entonces, debían de reportarse esos casos, sí serían de reportarlos, ¿verdad? Lesiones en la espalda de tipo segmentales, ¿verdad? Segmentos, parte posterior de las piernas, en los niños, en los cachetitos, zonas de las orejas, ¿verdad?
También recuérdense que en la parte de historia es bien importante ponerle mucha atención y relacionar el morete a la historia que da el que lo cuida, el cuidador, el familiar. También hay que ver si hay historia familiar de uso de drogas en los padres o los guardianes del niño. También veamos también si los niños no tienen coagulopatías ya descritas en las historias clínicas de ellos, que pueden ser problemas de sangrado, que podrían presentar consecuencias, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, extracciones dentales o lesiones de articulación. Por ejemplo, pacientes de hemofilia, podría ser que se les vea hemartrosis, sangre en las articulaciones relacionadas a la hemofilia más que por abuso de los padres. O niños con osteogénesis imperfecta también, ¿verdad? Que son lesiones que podrían presentarse con fracturas recurrentes en niños. Veamos esta que dice, ¿cuántos electrodos se colocan para hacer un electrocardiograma de 12 imágenes? ¿Cuántos electrodos necesitamos para hacer, por ejemplo, se recuerda que dijimos del B1 a B6? Y luego tenemos el 1, los bipolares 1, 2, 3 y los monopolares ABR, ¿verdad? ABR, ABL, ABF. ¿Cuántos electrodos necesito para obtener esas 12 vistas? Ocho. 8. ¿Dónde los pondría esos 8? em, 6 a nivel del tórax, es decir, del lado, Sí. partiendo de la mitad del frontal del tórax, del lado derecho, bordeando todo el vértice del corazón, la parte de abajo, Sí. hasta la parte lateral de la costilla, alrededor de la sexta más o menos, y uno a nivel del radial, y otro a nivel de la cara interna de la pierna. Entonces solo pondría uno. ¿En qué lado lo pondría? ¿En el lado derecho o el lado izquierdo? En el lado izquierdo. Pondría uno en el lado izquierdo radial y uno en el lado izquierdo de la pierna, por el Sí. tobillo. Sí, Y en el lado derecho no pondría nada. en el lado derecho también el lado derecho. Le pondría, entonces, ya no En, serían 8, no que serían en 10. ambos lados. Sí, en ambos lados, sí. Sí, ya serían 10 ya, sí, correcto. Serían 10 entonces, ¿verdad? Ya serían 10. Ok. Sí, ¿verdad? Eso es correcto. Son 10. Son 10 en total. Tenemos el del B1 a B6, que son los conocidos como precordiales, Ajá. que del 1, B1, B2, B6 completamente. Ya empezamos, tomamos como referencia el esternón, el hueso que tenemos al frente. En el cuarto espacio intercostal, lado derecho del esternón ponemos B1, B2 al lado izquierdo. Luego dijimos que la línea de la clavícula a la mitad, hacia abajo, es un punto de referencia. Y luego el quinto espacio, ¿no? Es otro punto de referencia. Entonces se cruza esos dos con el B4, entre el B4 y B2 y el B3. Y luego utilizamos el B5, perdón, el quinto espacio intercostal como referencia y la línea axilar media, otro punto de referencia, y la línea axilar anterior y media. Ahí tenemos ya el 5 y el P6, correcto. Y luego lo que usted dijo es así, ¿verdad? En el punto de la zona de la muñeca, en la zona de la arteria radial o esa zona de la muñeca,
colocamos el derecho en la misma zona, pero al lado opuesto, el izquierdo. Y Sí. luego en la pierna derecha, en la zona de del tobillo derecho y el otro. Entonces, 10 electrodos, 12 vistas. Correcto, siempre. Correcto. Entonces, ahí lo vemos nuevamente con un poquito mejor detalle las referencias topográficas, anatómicas que vimos los espacios que nos ayudan a colocarlas. También debemos de reconocer que, por ejemplo, en lo que es la industria del cuidado de la salud, el electrodo se coloca del 1 al 6 en el tórax y las 4 en los miembros que dijimos. Pero en un paciente que está siendo monitoreado, para este fin solo monitoreado, en algunos lugares, por ejemplo, áreas de ingreso, ¿verdad? Preingreso, que el paciente está esperando ser ingresado, a veces se le colocan lo que se conoce como la configuración de 3 electrodos, ¿verdad? Son los que estamos viendo acá. Para mejor resultado, dice, se colocan los electrodos en la parte anterior del tórax, ¿verdad? En la parte anterior, lo que estamos viendo aquí en la foto, en unas distancias iguales, similares. Colocamos en el segundo espacio intercostal, izquierdo y derecho, y en el otro, en la parte inferior del lado izquierdo, muy cercano al reborde costal izquierdo, coloco el otro. Ese es lo que se usa más que todo para el tipo de monitoreo. Cuando se está monitoreando a un paciente, no necesito yo los 10 electrodos que vemos usualmente. Solamente para el electrocardiograma estándar, 10. Monitoreo en la emergencia o en una ambulancia, solo 3. Ahora, veamos este que dice, esta pregunta. ¿Cuál es el ángulo o el procedimiento de entrada que yo tengo como referencia para la flebotomía? De entrada. Eso significa a qué ángulo yo voy a ingresar la aguja en la piel y qué colocación de la aguja, cómo debe estar la aguja. El ángulo entre 15 y 30 grados. Entre el ángulo entre 15 y 30 grados con el bisel para arriba, ¿verdad? O al bisel para arriba, sí. Con el bisel para arriba, sí. Así Sí. mismo es. Recuérdense que el bisel para arriba lo que significa es que la aguja donde termina tiene una disminución así como en desnivel. Entonces ese desnivel tiene que quedar viendo hacia arriba, ¿verdad? Pues se llama, en inglés se llama, lo que ven acá, up, bisel hacia arriba, y el ángulo de entrada de una perforación para vena es entre 15 y 30 grados. Entre musculares a 90, subcutánea 45, el endovenoso entre 15 y 30, el intradérmico 10 grados. Eso no, esas son los ángulos de entrada de la referencia de la aguja a la piel, ¿verdad? Sí. Así es. Dice, ¿cuál es ahora en relación a la punción capilar en la mano? Dice, ¿cuál de los siguientes es el mejor sitio para punción capilar en el adulto? El dedo medio, el dedo primero, el dedo gordo, el talón o el dedo índice. El dedo índice. Sería el número 4. Ese sería el mejor sitio para la punción capilar de un adulto. El dedo índice. Sí. Va. Bueno, es el tercero y cuarto dedo. Ah, tercero y cuarto. Tercero y cuarto dedo, que en este caso, en la pregunta que solamente decía el dedo medio, ¿verdad? Que obviamente el dedo medio es el tercer dedo.
Entonces este es el correcto. Ya si hubiesen opciones 3 y cuarta, entonces yo veo de qué manera respondo para que sea correcta la caso. Recuérdense que el dedo índice, el dedo pequeño, el meñique, y el dedo gordo, que es en inglés sería el thumb, no se utilizan de forma rutinaria, excepto que el paciente de manera frecuente se pinche los dedos para monitorearse la glucosa, que podría ser un paciente que se monitorea la glucosa casi a diario, no una vez, sino varias, para administración de insulina. En esos casos, muchos pacientes, si estuviesen solamente utilizando el tercero y cuarto dedo, llegaría un momento que ya no aguantan pincharse esos 2 dedos todos los días de ambas manos, porque serían demasiados pinchones. Entonces, sí, pacientes así, ellos no discriminan y pueden utilizar un día el dedo meñique, el otro el dedo gordo, el índice, el tercero, cuarto, porque lo están haciendo de manera recurrente. Pero si es una punción así al azar que ustedes tengan que hacer, sí tienen que respetar el protocolo que dice tercero o cuarto dedo en las caras laterales, ¿verdad? Acá. Nunca al centro ni la punta para evitar la falange distal y tener más posibilidades de poder darle a un hueso, que es la falange distal, ¿verdad? El hueso de la falange distal. Va, miren esta pregunta que dice, ¿cuándo es recomendado hacer un procedimiento que se llama el examen modificado de Allen? ¿Se recuerda qué es el examen modificado de Allen? ¿Y para qué sirve? Ahí les di 3 opciones. Lean las opciones y me dicen que si alguna de ellas es la correcta. La opción 1 dice para evaluar la integridad de la arteria braquial. La 2 dice para evaluar la integridad de la arteria ulnar. Y la 3 dice para evaluar la integridad de la arteria axilar. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la correcta? Sí, es la 2, es la que se utiliza para los gases arteriales a nivel de la arteria radial. Vale, veamos qué es el test de Allen modificado, ¿verdad? Es para evaluar la integridad de la arteria ulnar antes de que un paciente se le realice una punción en la arteria radial o se le trate de canular esa arteria radial. Siempre el protocolo dice que se debe verificar que la circulación colateral en la mano sea adecuada para asegurar que permanezca flujo en la mano en caso de que la radial experimente un vasoespasmo o forme un trombo, no se ocluya el flujo de sangre hacia la mano. Lo vemos un poquito mejor. Vean este dibujo que está acá. Primero acá vemos al lado derecho que una persona está realizando una perforación, una penetración de una arteria radial, probablemente para sacar gases arteriales, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que la circulación de la mano arterial depende de 2 arterias de buen calibre, que son la radial, está relacionada al primer dedo, y la arteria ulnar, relacionada al quinto dedo. Si esta arteria radial se nos obstruye y esta otra está, digamos, la voy a ponerle aquí un poquito de color yo. Se me obstruye porque no está funcionando bien.
En caso de que esta se obstruya, que era la única, casi que yo estoy dejando esta mano condenada a no recibir oxígeno por no sé cuántos minutos. Entonces, por eso el test modificado de Allen hace eso, ¿verdad? Lo que se hace bien, bien sencillo. Vean este dibujo que está aquí a mano izquierda. Se le pide a la persona que haga un puño, que apriete un puño y lo sostenga fuerte. En ese tiempo, yo con mis dedos, los dedos gordos, presiono las zonas radiales y ulnares y luego le pido a la persona que abra el puño. La mano tiene que verse pálida, porque yo estoy ocluyendo las dos arterias. Entonces, lo que hago es libero la presión en el lado de la arteria radial, del lado ulnar, que sería la presión en el lado del quinto dedo. Si la arteria ulnar está con buena circulación, voy a ver yo que la mano que estaba pálida se empieza a poner rosada, ¿verdad? Sangre empieza a pasar y la mano se torna rosada. Entonces yo digo, la circulación en la ulnar es buena, pero si yo libero la presión y no veo cambio, sino que continúa pálida la mano, quiere decir que la circulación en el lado de la arteria ulnar no es bueno. Entonces, en caso de que suceda un espasmo en la radial, puede haber riesgo de una mala circulación y daño. Ese es el test, ¿verdad? Si ustedes ven, es un test bien sencillo que se debe hacer siempre antes de una gasa arterial, de una obtención de muestra arterial de la mano en la radial. Esta otra pregunta que dice, los dos exámenes más comunes que se realizan en pruebas de coagulación en el laboratorio son, ¿cuáles son los dos más comunes que se realizan? Hemoglobina. La C, de coagulación. De coagulación. La de coagulación. Y hematocrito. La C. La hemoglobina y hematócrito. Sí, hematocrito. Ok. Recuerden que en coagulación, los dos más comunes son protrombina y tromboplastina. Lo usamos mucho, estos dos, cuando queremos monitorear, por ejemplo, tiempos, si se están usando, por ejemplo, warfarina, Coumadin, Es para coagulación. heparinas, se utilizan el tiempo de tromboplastina y protrombina. La hemoglobina y hematócrito es una prueba hematológica. Claro, sí. Más que todo que está relacionada a lo que es la cantidad de hierro en el glóbulo rojo. Esos son hematología. Pero los dos de coagulación, los más comunes realizados son PT y PTT. Dice, ¿qué se requiere para realizar una antisepsis de la mano? Antisepsis de mano. Necesito toallitas medicadas para secarme las manos, jabón antimicrobial, cremas en base a gel después de un lavado de rutina, o necesito un cepillo para hacerme el scrub. Cepillo. Un scrub brush. Necesito básicamente un jabón antimicrobial. Recuerden que cuando decimos antisepsis de la mano, probablemente ya necesitamos un poquito más de la higiene. Recuerden que la higiene de la mano básicamente es el aseo. Podría ser
el simple lavado de manos con un jabón regular, como un jabón que tenemos en nuestras casas. Solamente tiene olor en el jabón. Pero cuando ya necesitamos una antisepsis, que es como destrucción o inhibición de microorganismos en la piel, podría ser que ya no solamente necesitemos la acción de un jabón, sino que el jabón más una sustancia antimicrobiana que ya nos hace un efecto ya mayor, ¿verdad? Entonces, necesitamos jabón antimicrobial con el agregante de la acción que dijimos que debemos de hacernos frotar las manos con esa espuma antimicrobiana, que tiene que ser 20 segundos por lo menos. 20 segundos por lo menos, para hacer que el efecto sea el mejor. Ya cuando utilizamos, por ejemplo, utilizamos cepillos, como dice ahí, scrubs, cepillos para scrub. Esto ya es lo que se conoce como una higiene de manos o antisepsis de manos quirúrgica. Cuando hacemos una antisepsis quirúrgica, ya necesitamos entre 2 a 6 minutos y lo tenemos que hacer mano independiente, mano individual. Entonces se hace lo que es el cepillado de las manos. Dijimos, recuerda que tenemos que limpiarnos abajo de las uñas primero, todo abajo de las uñas, luego en las superficies anteriores de la mano, posteriores de la mano, un poquito el aseo en las muñecas y luego vamos a los antebrazos. Ese procedimiento es más largo. Estamos hablando de 2 a 6 minutos. En ese caso sí vamos a necesitar lo que es el cepillado para hacer scrub, ¿verdad? Aquí les dejo un poquito más de la rutina de los dos procedimientos, ¿verdad? El aseo de las manos es muy importante, probablemente el más importante en la prevención de la diseminación de infecciones. Es un procedimiento que podemos usarlo, como les digo, con el jabón común, simple, que solamente nos quita suciedad. Pero si ya le ponemos un antiséptico, entonces el jabón se convierte en una herramienta muy buena para matar o inhibir microorganismos que están sobre nuestra piel. Y el procedimiento podría ser más largo. Vean esta pregunta que dice acá. ¿Qué instrumento de laboratorio puedo usar para preparar suero en un laboratorio? Una centrífuga, un incubador, un analizador químico o un contador de células. ¿Para qué dice? Para preparar instrumental. Ah, centrífuga. Para suero una centrífuga. Sí. Recuérdense que dijimos que las partes líquidas de sangre, puede ser que sea el suero o el plasma. O el plasma. Las dos son partes líquidas pero hay una diferencia entre las dos. Una, por ejemplo, el suero es la parte líquida de la sangre que permanece, pero una vez se forma un coágulo. Y el plasma es la parte líquida que permanece cuando yo prevengo la coagulación con el uso o que yo adiciono al tubo adentro un anticoagulante. Entonces, cuando tengo yo el tubo, imagínense que este es un tubo y tiene sangre hasta por acá, ¿verdad? Si yo dejo que esa sangre se coagule primero, ¿verdad? Que se coagule, forme un coágulo, hasta ahí no ha pasado nada. ¿Cómo hago yo para separar esa parte sólida de la parte líquida, pero ya se formó un coágulo? No tengo más opción que meterlo en estas máquinas, en el centrífuga. Igualmente, si yo prevengo la coagulación porque agregué un anticoagulante, que podría ser cualquiera de los que hemos mencionado, heparina, todo eso, o algunos de los que hemos mencionado, el sodio citrate, todo eso, esta sangre no se coaguló, pero sigue siendo un líquido. La forma que yo voy a separar también la parte líquida y la parte sólida
para obtener plasma en ese caso, la única forma es utilizar estas maquinitas que ustedes ven acá. La centrífuga es una máquina que gira a alta velocidad por un número determinado de minutos, que puede ir 10 minutos, 15 minutos. Y lo que ven acá en esta foto, ya ven ustedes que a veces hay unas gel que separan la parte sólida y la parte flotante, que podría ser suero o podría ser plasma, ¿verdad? Muchos laboratorios utilizan suero para hacer análisis. Vean otra pregunta, dice, ¿cuál es el nombre de la ley que protege al trabajador de la salud que da ayuda o auxilio en el momento de un accidente? La 8. La ley. La La samaritana. ley. Sí. Vaya, Vale, imagínense que ustedes un día van en su automóvil manejando y ven que en su camino que hay un accidente. Alguien iba en su bicicleta y un carro lo golpeó y cayó al piso y se golpeó una pierna, se golpeó la cabeza y usted decide bajarse de su automóvil, se parqueó a un lado de la carretera y dice, voy a auxiliar a este ciudadano que le sucedió este accidente. Entonces, ¿cómo se llama esa ley que lo protege a usted? Del Que buen se bajó. samaritano. La ley del buen samaritano. Sí. Sí, ¿verdad? Recuérdense que esa ley del buen samaritano existe en todos los estados. En New Jersey, por ejemplo, es una ley, la legislación de New Jersey la ha puesto como ley y tiene hasta números 62, A-A, todos esos números que generalmente protege a personas de la responsabilidad civil, ¿verdad? Si se da auxilio en caso de un accidente. Y esto incluye, por ejemplo, personas que no tienen ninguna formación médica o profesionales de la salud, doctores, enfermeras u otro profesional de la salud que casualmente iba pasando por ahí en el momento de una emergencia, pero están fuera de sus horas de trabajo. Digamos que ese doctor trabaja de 8 a 4 y él iba en su carro a las 5:30 y decide auxiliar a alguien. En ese momento la ley sí lo protege. Por ejemplo, también voluntarios que dan primeros auxilios o trabajan en asociaciones de emergencia, en una Cruz Roja Americana, todos esos voluntarios de ambulancia, ya los protege también, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Situaciones donde no los protege. Son aquellos donde, por ejemplo, el doctor y el paramédico está trabajando. Y recuérdense que cuando alguien trabaja, recibe un salario, ¿verdad? Por su servicio. Podría ser un cuarto de una emergencia, un hospital. En ese caso, la protección del buen samaritano ya no le aplica, porque ya él está recibiendo una paga y se supone que tiene que dar el mejor servicio por el que fue educado o recibió un entrenamiento. Entonces, recuérdense que esta protección solo aplica a personas que proveen emergencia en casos de buena fe, ¿verdad? En casos de buena fe. Y esto sucedió, imagínense, porque muchas veces se vieron en New Jersey, Nueva York, personas que pasaban casi sobre las personas tiradas en el suelo, más que todo víctimas de sobredosis. Entonces, las dejaban morir ahí porque a la gente le da miedo, que decía, yo por ayudar me voy a meter en un problema, entonces mejor me hago el que no vi, me voy de largo y nada, ¿verdad? Por eso fue que la ley entonces dijo, la vida humana no es desechable, ¿verdad? Una vida que salvamos por una sobredosis puede ser una vida que puede ser recuperada y ese individuo podría ser un ciudadano recuperado en unos meses. Entonces, en esos casos fue que la ley agarró más fuerza y ahora, si ustedes ven, se menciona hasta en los exámenes, pues se las preguntan, que le preguntan qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es la ley del buen samaritano? He tratado de explicarles las dos situaciones para que vean en dónde aplica y en dónde no. Vean